Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista, más deporte, más series, más arte y ciencia, más música y cine, más documentales, más entretención para grandes y chicos. Descubre UChile TV, donde todas las verdades se tocan. Con esta introducción, bienvenidos, bienvenidas a Descabelladas esta noche de miércoles, como siempre, con las grandiosas Mirna Schindler, Alejandra Matos. Gracias. Oye, la media presentación. Entusiasta, porque las quiero mucho. No, pero ahí uno siempre teme que viene con un raspacacho. Con algo más. Oh, te pasaste. Te quiero mucho. Toma. Patética. No, patético tu conducción. No, pero nos queremos. Chiste, con cariño, con cariño. respeto. Con respeto, siempre con respeto. Ya, ¿de qué podríamos hablar si no de la filtración? ¿A usted se le ha filtrado alguna vez alguna? No sé, pero yo este celular tengo mucha información. No, yo lo único que sé es que si alguien me pide el celular, me lo como. Me lo como, que me lleven presa. ¿En serio? Sí, por supuesto. Porque si tú te lo comes, aparte que te vas a intoxicar y probablemente te vas a morir, pero aparte de eso es un delito, ¿no? Claro, ¿no? Es un delito que te vas a la cárcel. A cometer. Te vas a la cárcel. Sí, pues imagínate todos los pelambres, imagínate que nos agarran el chat nuestro nomás. No, bueno, conocimos no una filtración a propósito de la investigación por presunto tráfico de influencia de la diputada Carol Cariola, y se ha debatido mucho esta semana, ya no tanto del caso propiamente tal, sino que de esta verdadera máquina de filtraciones en la que se ha convertido la Fiscalía. ¿Cómo lo has visto tú, querida Mirna? A ver, lo primero te impacta, por supuesto, o sea, cuando tú ves esta publicación, justo cuando se había llegado a un acuerdo entendíamos, ¿no?, que el abogado y había hablado con la Fiscalía, ¿no es cierto?, que se iba a... No, perdón, el tribunal había determinado que solo se iba a filtrar que solo se iba a atender, no filtrar, porque las filtraciones son ilegales, partamos por ahí. Solo se iba a atender aquello que tuviera que ver estrictamente con la investigación. Entonces, claro, uno empieza a leer este tema y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esta conversación entre dos amigas, efectivamente, acerca del gobierno? Inevitable, el primer impacto es el contenido, evidente, más allá de el contexto en que esto ocurre. Todo tiene contexto, son 2 años atrás, es un momento específico, tiene que ver con los indultos, hay ofuscación, hay molestia y hay pasión. Y en esa pasión, claro, digamos, emiten una serie de comentarios y epítetos que son complejos para la diputada, pero evidentemente que todo aquello no tiene que ver con la investigación. Entonces se reinstala el tema de si acaso todo es filtrable. ¿Y qué rol estaría jugando en esto la Fiscalía, por un lado? Pero el segundo rol es el que juega la prensa. Y ese rol ha estado menos en la discusión. Vamos a hablar de eso, pero primero Alejandra Díaz, el fiscal nacional, y ayer también, deslindó responsabilidad de todo el mundo. Todos son culpables de los abogados intervenientes, la policía, todo menos la Fiscalía, que en realidad ha hecho todo lo posible. Yo creo que ya vamos a hablar de la prensa, pero la Fiscalía tiene la obligación, el celador de la información y de las pruebas que recoge es la Fiscalía. Y la Fiscalía tiene deberes no solo de proteger los intereses de la investigación y la persecución penal, también tiene que proteger las garantías procesales de los posibles imputados, inculpados y todo eso. Tiene una doble obligación, no es solamente un ente persecutor y que puede perseguir así sin ningún resguardo los delitos o posibles delitos. Entonces, yo creo que escuché al fiscal nacional diciendo, bueno, una vez que se ponen las cosas en la carpeta, ya ahí no podemos controlar porque se va a las manos de los intervinientes. Ya sabemos que hay gente que se querella para tener solo acceso a las carpetas y eso, pero me parece que es una respuesta pobre
porque la obligación es del fiscal, la obligación es de la fiscalía. La prensa tiene otras obligaciones y podemos hablar de las obligaciones de la prensa, pero no se puede culpar a la prensa por una información que estaba bajo el resguardo del fiscal. Y yo quiero decir que además, cuando la policía, que podemos decir que fue el policía que metió esa información en el informe y así era inesquivable que se filtrara, pero cuando un policía o un fiscal hace esta digresión de si pone o no pone información privada en un informe policial, tiene que tener en cuenta que toda la información que se ocupe tiene que ser con un criterio restrictivo, no con un criterio. El fiscal ha dicho, esto podría eventualmente haber sido interesante para el juicio. No, tiene que estar seguro de que es interesante. Y si no está seguro, tiene que dejarlo fuera, porque el impacto que tiene sobre la vida de las personas es enorme. O sea, esa filtración provocó la renuncia de la presidenta de la Cámara de Diputados. Provocó un problema político, una conversación que no tendría por qué haberse conocido nunca, y que si vamos a poner en igualdad condicional a las personas, entonces todas las personas que participan en la vida pública tendrían que abrir sus conversaciones privadas para realmente entonces saber quién se queda, quién se va. Claro, pero yo... Ahí hay un espacio de privacidad, un espacio deliberativo que se tiene que proteger, por supuesto, para todas las personas, pero también para la política. El hecho de ser personas públicas no significa que su intimidad pueda ser divulgable. Ahí, en los medios de comunicación, le hemos dado harta vuelta a eso, pero antes a mí me interesa profundizar en lo que dijiste, Alejandra, porque la razón por la cual se escoge uno de los diálogos, en tantos años, dos amigas tan amigas habrán tenido varias conversaciones de una infinidad de temas, ¿no? Claro. Desde los callos hasta el libro que leyeron. Se escoge la conversación política, bien delicada, como supuesta prueba de una relación muy estrecha entre ellas. Entonces, yo creo que si una valoración política va a tener un impacto jurídico, entonces el resto, ¿cómo se prueba la relación de cercanía en las personas que no son políticas? Es un argumento absolutamente baladí, porque cuando dos personas, ¿qué es lo que tiene que probar la fiscalía? Si dos personas niegan la amistad. Supongamos que Carol Cariola dice, yo no conozco a la señora Iracy Hasler nunca la he visto. Entonces ahí yo voy a buscar pruebas que demuestren la amistad, pero ese era un dato que no era controvertido Público y había notorio. 200.000 pruebas públicas de esa amistad. Ya. No era necesario recurrir a esa conversación. Déjame agregar un punto que se ha puesto muy en discusión en estos días o se ha reflotado. ¿Por qué no se han filtrado las conversaciones, lo que ha declarado hasta ahora Andrés Chadwick, ¿no es cierto? En toda la arista, como te gusta llamar a ti, Yasna, Hermosilla y demás. Manuel Guerra. Porque el fiscal que está investigando el caso decretó puntualmente el secreto de la investigación. Y ustedes saben que los fiscales no tienen que pedir autorización para determinar el secreto de la investigación. ¿Por qué en este caso es distinto? Entonces, es bien interesante porque es una facultad que tienen los fiscales. Ok, ¿qué dicen los fiscales? Todos sabemos que de fiscalía sale parte de la información, evidentemente, eso no nos vamos a ver la suerte entre periodistas. Pero ¿por qué lo pongo en relevancia? Porque los fiscales se defienden diciendo, no, pero es que nosotros le entregamos la carpeta la Policía de Investigaciones tiene, Carabineros la tiene, la Defensa la tiene y los querellantes. Sí, pero hay un ente controlador ex ante de todo aquello que es el propio fiscal. Entonces, si el fiscal Cooper quería realmente proteger esta información, debió decretar secreto. Y como no decretó secreto, termina ocurriendo lo que ya sabemos, esta filtración que está a la orden del día, donde todo vale, porque da lo mismo, como dices tú, si está o no metido el tema del tráfico de influencias o no, y bajo este argumento absolutamente ridículo de esto demuestra la amistad de ellas. Entonces al final uno se pregunta hasta dónde el fiscal está actuando con objetividad y hasta dónde está actuando desde una emoción, y no voy a definir acá si tiene o no determinada inclinación política, pero algún sesgo que hace que su objetividad esté puesta en duda. Ahora, hay que tomar en cuenta un antecedente, ahí es el siguiente respecto a las filtraciones. Sí se solicitó un segundo informe, el fiscal Cooper lo hizo, a partir de un primero que transcribía demasiada información, entre otras, este dato, la conversación política tan descarnada, se solicitó a
investigaciones que hiciera un nuevo informe excluyendo o extrayendo del primero algunas transcripciones Claro. que no venían al caso. Que se tacharan. Sin embargo, cuando se presenta, y esta es la sospecha que levanta la exalcaldesa Iracy Hasley respecto de su sucesor, Mario Desbordes, que en la querella de Mario Desbordes, que fue un par de días antes de estas filtraciones, estaba contenido, no este diálogo, pero sí varios de los pasajes del informe original de la Policía de Investigaciones que se habían ordenado sacar. Entonces Desbordes dice, bueno, pues a mí me pasaron la carpeta investigativa porque yo soy parte interviniente. Sí, le pasaron la carpeta investigativa con el informe en su segunda versión, no en su primera versión. Entonces, eso es lo que implica tanto al alcalde Desbordes, que bueno, habrá que despejar esa duda también. Sí, pero yo creo que no es labor ni de las partes, ni de la prensa, o sea, podemos especular y todo de dónde salió, pero fundamentalmente es labor de la Fiscalía explicar cómo se filtró supuestamente una información, si estaba tachada, porque la respuesta de la Fiscalía no va a decir, bueno, es que la tienen las partes, bueno, se supone que esto no lo tenían las partes. Entonces, ¿quién lo tiene? Solamente la Fiscalía y la Policía. Pero se el problema es que reduce a dos la posibilidad sí. Hay 5 investigaciones abiertas en los últimos 2 años. En 5 ninguna ha pasado investigaciones nada. abiertas sobre cómo se filtró. Y entonces le pasan a otro fiscal la investigación de cómo se filtró, la investigación del fiscal primero. Entonces, después de eso, uno esperaría que se tomen medidas, ¿verdad? ¿Qué dice el fiscal Valencia? Dice, yo mandé 2 oficios, no 1, 2 oficios con medidas proponiéndole al gobierno. Bueno, pero ¿quién tiene que tomar las medidas? Hay unas que son legislativas, efectivamente, y habrá que mandar el proyecto de ley, pero las medidas administrativas, incluso él habla de algunas de carácter informático para poder detectar. Recordemos es que claro. fueron 75 funcionarios los Claro, que tuvieron eso. acceso a la causa por presunta Monsalve, violación de Monsalve. a la declaración de la testigo, de la Entonces, víctima. si después de notar eso, además se sabe que un fiscal le había dado su clave al sistema a un funcionario de la policía, de la Armada, la Policía Marítima. Entonces, si con todos esos antecedentes sobre la vulnerabilidad del sistema no se toman medidas inmediatas, administrativas, de competencia directa del fiscal, bueno, por lo menos hasta una autocrítica. Y no ha hecho ninguna. Todo es culpa de los demás. Bueno, pero déjame agregar algo que yo sí creo que hay que recoger, y yo sí creo que ha habido doble estándar, al menos de algunos, porque cuando se filtraron las conversaciones de Manuel Guerra con Hermosilla, un tono bastante elevado, elevado no desde el punto de vista del lenguaje, sino que desde el punto de vista de los soez. Y recordemos, ¿no?, que era una serie de comentarios respecto de Evelyn Matei, cuestiones sexuales, respecto de Carter, su condición o no homosexual. Y la verdad es que es verdad que un sector festinó con eso. Si eso es Bueno, verdad. pero aquí criticamos eso, así que Eso es decir, Aquí lo criticamos. criticamos, comentamos. Sí. Bueno, Pero podríamos haber dicho... porque ya era público. No, y ahí porque- entramos al rol de los medios. Ok. Porque efectivamente, y en general, la Academia de Constitucionalistas ha expandido el ámbito del interés público respecto de la intimidad de autoridades a un nivel muy amplio, y en general como periodistas es algo que aplaudimos, porque hay temas de la privacidad de ciertas personas públicas que son O sea, de esa interés, es que la son de interés doctrina de la Comisión Interamericana, que si lo privado influye en lo público, es de interés público. Pero en este caso yo creo que no se le puede hacer un reproche a la prensa, porque una vez que una información está contenida en una carpeta investigativa, que es un acto público per se, es una acción del Estado, le corresponde a la prensa investigar. Podría haber aportado, podría haber complementado más la información, haber buscado más fuentes, se pueden hacer críticas al lex artis del periodismo, pero desde el punto de vista de que si hay información que está contenida en una investigación penal y está ahí por una decisión de la policía o del juez, es de interés público per se. Yo creo que en este caso Mira, no hay yo creo mucha que tacha ahí. es complejo, digamos, responsabilizar a la prensa de estas
revelaciones o filtraciones, porque es verdad también que si no fuera por las filtraciones no nos habríamos enterado de nada. Y probablemente muchos de los casos no habrían tenido la celeridad que tuvieron, como el mismo caso de Ángela Vivanco. Entonces creo que ahí hay una delgada línea. Si tú me preguntas por qué la tercera publica una conversación que habla del gobierno, claro, la tercera probablemente te va a decir, y la periodista en cuestión, oye, pero ¿qué mayor interés puede tener que un partido o una militante de un partido tenga esa valoración y visión de su gobierno o del gobierno y del propio presidente? Es discutible. Yo no tengo una total definición frente al tema. Es discutible. Pero lo único que tengo claro es que esa publicación tiene un efecto absoluto. Genera la destrucción de la imagen pública y política de Carol Cariola. Ese es un hecho objetivo. Pero compartimos, me da la impresión, y porque tenemos que cerrar, de que esto es reprochable que se filtre, pero llegando a manos de los periodistas, no podemos sino hacer algo con esa información. Claro. Y en mi opinión, yo ahí sí tengo convicción, la filtración estuvo mal. La responsabilidad del fiscal de cautelar una conversación política es la primera, pero puesta en manos de un medio de comunicación es la opinión de una política de alto nivel respecto al presidente de la República. O sea, no podemos decir contenida en una carpeta judicial, no es que ella... no podemos decir, esto es intimidad, no es de interés público, no podemos decir eso. Yo solo quiero agregar que la periodista que lo escribió y la periodista que lo editó no merecen la funa que recibieron. Por supuesto que no. Porque eso es restringir la libertad de expresión. Y con eso no se juega. Yo solamente quiero agregar que no es cierto o es discutible que las filtraciones ayuden a los procesos penales son públicos y controvertidos por ley. Por lo tanto, en el momento de la formalización, ese es el momento de la publicidad de las investigaciones penales. El problema es cuando se maneja a través de filtraciones para provocar reacción social que empuje al juicio. Pero tenemos que ir a una pausa, así que después seguimos conversando. No se vaya, volvemos enseguida en Descabelladas de Uchile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas. Vamos a tener en el siguiente bloque una entrevista con la precandidata presidencial Carolina Toá. Pero por supuesto que antes de eso tenemos que desmenuzar cómo ha seguido esta carrera, cómo se ha ralentizado la nominación de quienes debieran competirle a Carolina Toá en una eventual primaria y, como hemos visto, también una disputa por cierta agenda de seguridad entre los competidores de la oposición y de la derecha. ¿Qué quiere opinar primero? Alejandra. Yo creo que se ha puesto fome la definición porque estábamos el fin de semana pasado todos expectantes ahí a quién iba a nombrar el Partido Socialista, a quién iba a nombrar el Frente Amplio, a quién iba a nombrar el Partido Comunista. Era el súper fin de semana y al final nadie nombró a nadie y todos salieron con excusas formales, una y otra candidatos que suponía que iban a competir, que no se bajaron al final, en fin. Pero creo que se va a poner entretenida porque creo que, digamos, todo puede suceder, pero los signos públicos apuntan a que Janet Jara podría ser la nominada del Partido Comunista y creo que eso le va a agregar interés a la primaria oficialista, si no sería una
una lata. ¿Le va a agregar interés o va a ser una lata? A ver, depende. Bueno, de todas maneras, Janet Jara genera mucho más cohesión de partida. O sea, eso, y le va a dar también... Y pone ¿Cohesión más en quién? cohesión en el propio sector amplio de la centroizquierda, exceptuando, por supuesto, la democracia cristiana, que con 3% de los votos tiene más o menos, ¿no? Según las últimas... va por camino propio. ¿Y se hace rogar? No, es que yo creo que, bueno, cada cual tiene derecho a lo que quiera, pero con 3% camino propio no difícil. resulta, no funciona. No, yo creo que por el lado, insisto, de la centroizquierda, efectivamente se va, y me va a interesar mucho ver cómo va a interactuar Carolina Toá, nuestra próxima entrevistada, con una posible Janet Jara. A mí me pasa que estoy muy atenta a lo que está pasando en la derecha. Leía una entrevista al historiador de derecha, por supuesto, Joaquín Fermandúa, que dice que la derecha está en un enredo y que decía, además, que no recordaba una competencia tan líquida en 80 años. O sea, primero decía una Digamos primaria... que durante 17 no compitieron. Además, una primaria que no va a ser, está claro, ya no va a haber primaria, pero me llamó la atención otra cosa que opina. Dice que una primaria pobretona con Carter y Rincón, no, y ya no va a haber primaria y tampoco va a haber lista única parlamentaria. ¿Te fijas? Entonces, efectivamente las derechas tienen algo que todavía la centroizquierda no tiene, que es Pero espérate, líderes. mira, porque tenemos que abordar a la derecha en sí misma, porque es un fenómeno. Pero cerremos a este otro sector, porque sería bueno tratar de explicarse por qué se han demorado tanto en el Frente Amplio, particularmente el Partido Socialista, que uno pensaría es alma gemela de lo que representa la precandidata Carolina Toá. Y a mí me sorprende más el Frente Amplio que el Partido Socialista. Sí. Bueno, ¿Sí? El Partido Socialista tira este anzuelo de ¿y por qué no apoyamos todo a Toá y nos dejamos de titubeos? Y claro, esa es su manera, lo dijo Paulina Bodanovich, ¿no? Esa es su manera de bajar el costo que significa para ella y para su partido apoyar a Carolina Toá, porque muy alma gemela será, pero también es un competidor dentro del mismo espacio político. El Partido Comunista, sabemos, tiene un problema mayor, porque probablemente no quieran disputar con Daniel Jadwe, porque además tiene problemas procesales que no son banales. Está en prisión domiciliaria, o sea, ¿cómo imaginamos ese foro? El de campaña. Se lo imaginan como Parisi desde Estados Unidos. Claro, un foro por Zoom. Sí. Pero más allá de eso, sí, efectivamente hay dos almas, una que se deja interpretar más por un sector vinculado al gobierno y otra que considera que el Partido Comunista tiene que perfilarse mejor e incluso un candidato más duro podría convocar a sectores que están desperdigados por fuera de la izquierda, el mundo de Sharpe, un elector que es de izquierda que está desencantado del gobierno y que lo puede atraer con otro candidato que no sea Janet Jara. Y en el mundo del Frente Amplio, yo creo que también hay dos almas. Este es un partido que recién se fusionó y tenían una convergencia social y tenían a una revolución democrática. Y el alma RD, yo creo que se siente mucho más cercana a Carolina Toá, mientras el alma Convergencia se podría sentir más cercana al proyecto de la antigua Apruebo Dignidad. Me atrevo a pensar eso. Sí, pero... ¿Me miras como incrédula o no? No, me parece muy buen análisis, pero eso no explica por qué los candidatos a los que le han ido a hacer procesión no han querido postularse, como Tomás Bodanovich y Gonzalo Vinter. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se resisten los líderes naturales de un partido a tomar esa posta? Yo tengo una opinión, pero es ¿Cuál es tu tesis? Tú dices, ¿por qué Tomás Bodanovich? Primero porque la posibilidad de perder es demasiado alta. Él está construyendo una carrera y yo creo que se está reservando, si es que efectivamente tiene aspiraciones presidenciales, para 4 años más. Hoy día es perderlo y además es perder el municipio. Él tiene todavía por construir 4 años. No se va a perder en una elección. Eso ¿Sabes qué? Yo me acordaba, no sé si recuerdan en el ¿Y dónde primer están los gobierno? proyectos colectivos? No, pero además hay que ser realistas. los momentos de estrellato son bastante efímeros. Yo me acuerdo el caso del ministro de Hacienda de Bachelet I, Ya. que era Velasco,
que al final del gobierno figuraba con una tremenda expectativa electoral, no quiso competir y se después, perdió. 4 años después, quiso competir y ya había pasado. Ya pasó la el momento. vieja. Entonces, No, pero es que es distinto, pues ya si él va a estar en el municipio, va a tener, digamos, vitrina todos los días. No es lo mismo que Velázquez ¿Quién que se sabe? fue a su Sí. mundo ya, privado. pero ahora sí tu tema. Ya, no, mi Megna. tema es el siguiente. Esta posibilidad de una primaria pobretona que dice No, si no va a haber, mira, lo que pasa es que no va a haber primaria, sí, tiene toda la razón Fermandoa Maya, lo que sea Fermandoa o no Fermandoa. ¿Cómo va a estar Eli Matei en una primaria con Rincón y con Carter? No, o sea, pues, además Carter ya dijo que no le gustaba, entonces, y Kaiser está engolosinadísimo. En esta entrevista el fin de semana en Canal 13, en el programa de Mesa Central, me preocupé de verlo desde principio a fin porque me quedé muy impresionada. La cantidad de fake news que va tirando una tras otra, y ahí se produce una situación en que uno se pregunta, bueno, o lo contradices todo el rato y vas diciéndole, pero señor, usted comprenderá que eso no tiene ningún asidero, pero señor, esto, o lo dejas hablar barbaridades, y entonces yo no sé qué es mejor. Si terminar en un intercambio periodista entrevistado y termina siendo un foro, o derechamente dejarlo hablar, y me parece que es súper irresponsable dejarlo hablar porque la cantidad de mentiras que este señor dice me parece que es, francamente, no solo una gran irresponsabilidad, sino que también los medios se tienen que hacer cargo de eso. Yo los conté y era 1 cada 3 minutos de entrevista. Pero digamos alguna. Digamos, o sea, yo creo que es importante Desmentirla, ya que en el medio entrevistador no lo Primero, hicieron. todo este cuestionamiento a los fallos de la Corte, de los tribunales de justicia en temas de derechos humanos, pero poniendo un caso que es, yo diría, uno de los más emblemáticos, como es en la condena, que son tantos años que tendría que tener varias vidas para pagar su condena, Miguel Krasnov Marchenko. Poner en duda esos fallos, decir que aquí la justicia ha actuado, bueno, lo menos que ha dicho, que ha actuado, por supuesto, sin objetividad, pero además señalando que en definitiva lo que ha habido acá es básicamente una intención de perjudicar a personas que no tuvieron nada que ver en los hechos y que aquí no existe la prueba, aquí solo son testigos de oída. Bueno, es largo de discutir porque en este tipo de... llevamos 40 años sin Estado de Derecho, sin justicia, sin separación o de que, por poderes. ejemplo, el Partido Comunista de Chile todavía tiene arsenales porque no hay un tercio de los arsenales de Carrascal Bajo que no entregó. Varias cosas más respecto de las armas. Bueno, él llama, por supuesto, a la población a armarse. Mira, son varias cosas que hay que ir, como te digo, una tras otra. A mí lo que me preocupa es que efectivamente hay un sector que me imagino que se va a sentir muy interpelado porque no cuesta nada tirar afirmaciones al voleo. El problema es si quiere ser presidente. Y ahí yo me pregunto algo bien importante, fíjate. Si quiere ser presidente, ¿cómo va a convivir con una institución como Carabineros, que es la primera en señalar que las personas no se pueden armar? Porque todo indica que frente a una persona armada, una persona civil armado, en su casa, las probabilidades de que esa persona termine sucumbiendo ante el delincuente aumentan mucho más. Entonces, varios temas que no sé cómo los va a resolver. No solamente eso, sino que las muertes de niños porque se ponen a jugar con las armas, o sea, nadie... y es curioso porque la derecha en Chile, en los años 90, era la que tenía el discurso de que el monopolio de las armas solo es de las Fuerzas Armadas. Yo me acuerdo que cuando se discutía la posibilidad de policía municipal, toda la derecha se oponía porque era quitarle facultades a Carabineros y a las Fuerzas Armadas en última instancia. Y ahora están en un discurso copiado, por supuesto, de los gringos, de que tienen allá sí una cultura de que cada persona puede tener un arma y oponerse al Estado, que en Chile es como absurda. Absurda porque no tiene que ver ni con nuestros procesos constitucionales, ni cómo se han dado las cosas aquí. Es peligroso porque tú no sabes de qué signo son las personas que van a tomar las armas. Las puede tomar cualquiera, no solamente personas que piensan como tú. Y además se las roban los delincuentes. Claro, además se las roban Pero los delincuentes. a mí hay otra cuestión que me llama mucho la atención y es esta persistente incapacidad de la derecha tradicional de perfilar su identidad democrática en vez de tratar de parecerse a la ultraderecha porque le ha ido bien la receta esto de la dureza, de la mentira, del negacionismo, de todas estas cosas que son un discurso ya internacional, si lo conocemos, es un manual. ¿Por qué Chile vamos, en vez de tomar distancia, preservar el cordón sanitario de una ultraderecha que no es democrática, no toma el camino de la derecha tradicional de Europa? Fíjate que al mismo tiempo que
Evelyn Matei clamaba por una primaria con Kaiser y con Kast. En Alemania, quien fue primera mayoría electoral en la reciente elección, Merz, insistía en llamar a formar gobierno a los socialdemócratas para preservar y proteger la democracia de esta derecha radical que subió como la espuma en las elecciones. Entonces, ¿por qué no miran un poco la experiencia comparada de subsector que le ha permitido en España y en Alemania mantener su electorado y que incluso en Chile también la derecha tradicional en las elecciones locales de gobernadores y alcaldes recientes, el principal partido resultó ser Renovación Nacional, seguido de la UDI, con un discurso de democrático a nivel local? ¿Por qué esa insistencia que ya debutaron en el proceso del Consejo Constitucional y ahora de parecerse a quienes les salen por la derecha? Como dice Fermán Duá, la derecha clásica abandonó la batalla cultural y hay una dosis de locura que explica todo esto, que explica los Trump, que explica el que te esté subiendo Kaiser, ¿te fijas? Porque, claro, ¿cómo compites frente a eso acercándote a aquel sector al que Matei sí puede apelar con muchas posibilidades? Ahora recordemos que la derecha chilena a ese centro, digamos, o a esa moderación que está presente en la sociedad chilena. Pero recordemos que la derecha chilena viene de un tronco dictatorial, que apoyaron la dictadura, que estaban muy cómodos con las violaciones a los derechos humanos, han ido cambiando a través del tiempo y tal, pero creo que tampoco está tan lejos su base electoral de los discursos de Kaiser. No creo que sea solo copia de... O sea, si lo hacen es porque interpela a sus electores, no lo están haciendo para perder. Claro, pero la pregunta es si eso les da rédito efectivamente en términos electorales o van a quedar siempre con el techo de un 35-40% o ya un 45% que no les da para hacer gobierno. Ahora, efectivamente, si sumas a todas las derechas, les da hoy día, ¿no es cierto? Sí, pero unidos, no divididos. Unidos, no divididos, pero por eso te digo que vamos a ver cómo llega esto a primera y por supuesto a segunda vuelta, que esa es la parte más difícil. Y ya lo veremos porque nos tenemos que ir a un pequeño corte. Vamos a volver con la entrevista de Carolina Toá. Mientras tanto les decimos, no se pierda Repertorio CL, las imágenes de la música, nuestro programa de los jueves a las 23 horas. Por supuesto, nos puede seguir en las redes sociales. Síganos y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube y espérenos ahora muy poquitito porque volvemos enseguida. Prepárate para el espacio de la música nacional. Repertorio CL, las imágenes de la música. Sesiones. Entrevistas. Backstage. Videoclips. En Uchile TV y todas sus plataformas. Y estamos de vuelta en Descabelladas con la invitada prometida. Ella es Carolina Toá, candidata presidencial, ex ministra del Interior y unos largos ex que se nos iría al programa. Así que bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Muchas gracias, Yasmin. Soy aspirante a candidata todavía. ¿Verdad? Esa es la condición. ¿Verdad? Esa es la condición, sí. Sí. Precandidata. Pero te vamos a decir Carolina, si nos permite. Sí, me parece perfecto. Sabes que el programa pasado estuvimos comentando, por supuesto, el problema Carol Cariola, su presencia en la Cámara de Diputados, este escozor que le causa a algunas personas el ver guaguas en la Cámara, le molesta. Y yo me acordé que tú tuviste guaguas siendo diputada. ¿Cómo fue esa experiencia? Era peor entonces. Era peor porque en esa época no había postnatal de parlamentarias, no existía. Entonces tú faltabas y quedabas ausente. Quedaba registrado como no vino nomás, así de simple, y tuve guagua en un periodo que había una ola de desafueros. Entonces nosotros que estábamos como así en la Cámara de Diputados, con los desafueros estábamos por un voto abajo.
Entonces, cada vez que No yo... podía faltar nada. No podía faltar nada. Entonces, llegué a trabajar de vuelta al Congreso con mi hijita que tenía 10 días. Y empecé a ir a los 10 días. Cuando tenía que faltar, tenía que conseguir un pareo, llorar por un pareo. Y la diputada que me daba, la única que me daba el pareo era la diputada Ibáñez. Ella la regalona. Ella accedía a darme el pareo, entonces yo le voy a quedar agradecida para siempre por eso. ¿Y había gente que no te daba el pareo? Nadie me daba el pareo, si ella era la única No, que me lo mujeres daba, también. porque en el fondo, si no me daban el pareo, perdíamos la Perdía el votación voto, y ellos claro. ganaban. Entonces, logré las veces que tuve que faltar, esos 10 días, que ella me diera el pareo, y después volví, y la guagua fue conmigo, mi hija Matilde, 2 años al Parlamento. Todos los días iba conmigo, y yo la dejaba encargada por aquí y por allá, en una secretaría de una comisión, con los asesores legislativos. No había con sala cuna, No, ¿qué hora? no había en una sala cuna nada. Entonces, así nos arreglamos. ¿Y Pero el creció lo más parlamentario? sanita la guaguita. Se las arregló. Se las arregló. Sobreviviente, la Matilde, cariño Sí. a la Matilde. Oye, cuando andan por ahí, todo el mundo en la Cámara de Diputados la conoció de guagua. Entonces Sí. me dicen, ella Oye, era... está grande. Sí, bueno, está grande ahora ya una Yo la conocí de mujercita. guaguita. Y más allá del tema personal, en Chile se da, bueno, las brechas de género, para que las vamos a repetir, que más o menos se dan en todas partes. Sin embargo, en Chile las mujeres en política son bastante activas. Ahora nomás tenemos por lo menos 2 precandidatas. Tú, Evelyn Matei, está sonando la ministra Janet Jara. Tuvimos presidenta mujer 2 veces. Estados Unidos nunca ha tenido una presidenta mujer. ¿Qué pasa con las mujeres en política en Chile? ¿Por qué crees tú que las mujeres tienen un lugar tan preponderante? Es que yo creo, Alejandra, que hemos llegado a tener mujeres muy arriba, y ha pasado, o sea, ha habido presidenta del Senado, presidenta de la Cámara, hemos pasado por las mayores posiciones superiores del Estado con mujeres, pero si tú miras así como en la generalidad, miras por ejemplo las alcaldesas, las parlamentarias, sigue siendo una minoría absoluta. O sea, no es que haya tantas mujeres. Lo que pasa es que los electores valoran mucho a las mujeres y la experiencia, digamos, de mujer en roles de mucha responsabilidad ha hecho que quienes designan vean que se valora cuando se pone una mujer en un cargo, especialmente cuando es por primera vez. Toda la sociedad lo recibe bien. Pero de ahí a que tengamos una paridad o estemos cerca de una paridad. Yo no digo que de sea hecho, paridad, pero digo, retrocedimos. hay como una valoración de la Sí, ciudadanía, pues, pero hay. los partidos les rebotan. Los partidos, y además, porque la verdad es que en la práctica las mujeres logran, cuando se lo proponen y hay apoyo, logran llegar a cargos, pero mantenerse en los cargos es muy difícil, porque el sacrificio personal que significa esto en tu vida y también la dinámica de la política es súper dura con las mujeres, súper dura. Tiene todas las exigencias que los hombres viven, que igual es duro para ellos, y tiene algunas más adicionales. ¿Lo viviste como O sea, ministra del Interior? Lo vivo todo el tiempo. Es muy tremendo, es casi imperceptible así como en lo gordo, pero en lo micro es algo que está pero súper presente. Pero te lo pregunto porque era un cargo que nunca había estado en manos de una mujer, asume Isquia. No, pues la Siches. Isquia. De acuerdo, pero la Isquia estuvo ¿cuánto? Ahora ha sido 2 meses, 3 meses, ¿no? Y ahí te haces 6 cargo, meses ¿no? estuvo. Por 6 eso, meses. un cargo súper masculino. ¿Sentiste ese conflicto, ese choque? ¿Sabes dónde lo sentí? ¿Dónde? En que en un cargo que es tan duro como ese ministerio, que uno tiene que lidiar con cosas súper difíciles, cosas que son brutales muchas veces, y hay que mantener como una representación del Estado en esas situaciones. Muchas veces vi una crítica de que yo era demasiado firme, que era demasiado dura, y yo nunca he visto que a un hombre lo critiquen por ser firme. Nunca he visto que eso sea un problema. Y a mí me hicieron muchas veces esa crítica. Muchas veces hasta el día de hoy, digamos. Y además una especie de suposición que si uno tiene una cierta actitud, que en estos temas yo creo que se requiere, quiere decir que tú como que no tuvieras una emocionalidad, como que te faltara, que no tuvieras afectos. Yo cuando escucho eso como que se me aprieta la guata cuando me dicen esas cosas, me aprieta la guata porque además hago mi trabajo con un sentido así, con un sentimiento muy grande, una cosa que me agarra por todos lados, no es una cosa que hago como robóticamente para nada. No es disociación. O sea, al revés, es una cosa que me apasiona y que la siento y me da un sentido de vida enorme.
y me motiva y me da, bueno, mucha alegría y mucha tristeza y muchas rabias y todas las emociones del espectro que uno puede tener en todas sus etapas. Tú decías que retrocedimos en representación de género, no hay gobernadora. En la elección ahora municipal retrocedimos y quedamos sin ninguna gobernadora. Pero además hay un retroceso sociocultural, incluso en la centroizquierda, diría yo, esto como de reírse de los temas de género como si fueran wokismo. ¿Cómo ves tú eso? Porque se rieron mucho, por ejemplo, cuando había una denunciante contra el presidente de que había difundido, bueno, se sobreseyó la causa, dicho sea de paso. Pero esta como interpelación a que, a ver, ahora las mujeres izquierdas les creen, A ver, y ¿qué el yo dice? te A mí el creo, yo te creo. y entonces el yo te creo era de cartón, y detrás de eso, además de un tema político, hay también un desdén por la perspectiva de género. Pero la verdad es que más bien yo diría, hubo un periodo, una especie de paréntesis, en que pareció que los temas de género, por decirlo así, estaban de moda. Entonces todo lo que tú decías de género entraba bien, todo pasaba, nadie parecía tener objeción. Pero antes de ese paréntesis también los temas de género eran objeto de risa, siempre fue así. Las parlamentarias, cuando yo llegué al Congreso, siempre cuento eso, cuando yo llegué al Congreso me tocó ser compañera de las diputadas que dieron las primeras peleas por los temas de violencia intrafamiliar, que dieron las primeras peleas en los temas de divorcio, que estuvieron en los temas de los hijos ilegítimos, y de todas ellas, de las cuotas, las primeras peleas de cuotas, todas esas cosas fueron motivadas de risa y de burla y de estigmatización. Siempre fue así, como sorna con estos temas. Entonces, como que vuelve a aparecer eso y como siempre, esta pelea hay que darla cuando está arriba la ola y cuando está abajo la ola. ¿Ah? No siempre está arriba, pero la pelea hay que seguirla adelante. Vamos a lo político. O sea, lo partidario. Esto también todo era es lo político. Sí, es súper político. Totalmente. Es la esencia de la política. Vamos a lo partidario, porque se ha demorado un poco la definición de los candidatos que tendrían que ser rivales en tu primaria, o las candidatas. Y incluso la presidenta del Partido Socialista dijo que ¿por qué no apoyamos todos a todas? No sería mala idea. ¿Sería bueno que no hubiese una primaria en el sector? O sea, mira, no quiero tener una respuesta así como malagradecida. O sea, siempre es bonito cuando alguien dice apoyemos, pero yo creo que es bueno tener una primaria. Creo que no es bueno saltarse la primaria. Creo que no es bueno porque la primaria primero permite desplegar como todo el espectro de ideas que hay y que uno está recogiendo, hace que las personas se involucren en la selección de quién va a ser la candidata o el candidato que va a representar un sector, permite mostrar ideas, involucrar a las personas, hacer debate. Y la verdad es que la experiencia concreta, al menos en el sector que yo he estado toda la vida en política, es que cuando ha habido primaria nos ha ido mejor, cuando no ha habido nos ha ido peor. O sea, yo creo que la primaria ayuda. Entonces, yo soy partidaria que haya una primaria y que los distintos sectores tengan candidatura y que hagamos esa competencia. Por más que es halagador y es buena onda, cuando te dicen, podríamos apoyar, sí, pero hagamos mejor una primaria. Hagámosla y que cada sector se muestre. Eso va a ser, digamos, desde el punto de vista de lo que uno quiere lograr, que es construir una mayoría y después poder además llevar adelante un proyecto, porque al final la mayoría no es solo para ganar la elección, sino para tener fuerza después de sacar adelante esas cosas por las que uno quiere trabajar, es mejor hacerlo a través de una primaria. En este caso parece que, bueno, todavía no hay ninguna formalización al respecto de Janet Jara, pero uno puede leer en los signos de que por ahí viene la cosa. Que viene la cosa, que el Partido Comunista la puede proclamar como precandidata y que el Frente Amplio pudiera tener que dividirse o si no consigue o si no llega a nominar a alguien entre apoyar a Jara y apoyarte a ti. ¿Cómo ves una primaria en dos bandos en la coalición? Por un lado Frente Amplio PC, por el otro lado PS, PPD. O sea, es una manera como de configurar el panorama que nos vuelve un poco... Hay dos posibilidades. O nos vuelve a la fórmula de cómo era el sector antes, cuando estaba Prueba de Dignidad y estaba el resto. O bien, si el Frente Amplio toma una postura distinta, generaría una tensión muy grande. O sea, yo creo que cualquier panorama sería súper tensionante para el Frente Amplio. Pero es una decisión que tienen que tomar ellos. Yo cualquiera que tome lo voy a echar para adelante y voy a seguir en esto. Y yo espero, ojalá, que logremos no solo hacer una primaria, así como hacer check y decir la hicimos,
sino que hacer una primaria que haga sentido, en el sentido de que las candidaturas representen familias de ideas, representen como las culturas que están detrás de este sector, porque eso le da como más peso a la definición que las personas van a tomar. No es solo como un casting de caras, ¿no? Sino que también de enfoques, de mirada. Carolina, ¿qué es más difícil para ti, ganarle o dar esta batalla para ganarle a las derechas o ganarle a tu propio sector? ¿Qué es más difícil? Vaya uno a saber, pues si no tengo el oráculo. No, pero te lo pregunto. No tengo el oráculo. Porque quiero saber si tú observas tensiones internas. Pues porque, por ejemplo, ¿por qué se ha demorado tanto el Partido Socialista en proclamarte como candidata? O sea, demorarse, tú estás asumiendo que lo tiene que hacer, ¿verdad? Pero uno esperaría. Ellos tienen su libertad que tienen que ejercer y es muy difícil que un partido ejerza esa libertad de decir yo me opto por tal camino cuando está internamente haciendo una definición propia, que es su elección interna. ¿Pero hubieses esperado ese apoyo? No, yo nunca hubiera rápido? esperado que esa definición se diera ante la elección interna. ¿Y de la presidenta Bachelet? ¿Esperaste Tampoco. que dijera algo en ese video corto? Tampoco. ¿Por qué? No. Sinceramente. Sinceramente, porque yo la conozco a ella, he conversado con ella. Ella no cree que sea bueno que ella sea la que dirima dentro del sector. ¿Me entiendes? Que ella sea la que unja a uno del sector, dedazo. Sino que más bien que ella sea el factor de unidad que apoye a quien se resuelva. La madre que acoge a sus hijos, Pues, podríamos decir. no quiero ocupar ese símbolo, pero es como una figura que representa una transversalidad. Entonces, la verdad es que generaría toda una tensión que no ayudaría a este proceso, que ese capital político se ponga por una parte en lugar de definirse por la ciudadanía quién es la candidata o el candidato. O sea, yo no esperaba otra cosa. Creo que está bien así. Ahora, si uno compara con 2021, la primaria que no fue súper tenso también la elección de candidatos. O sea, y voy está a siendo recordar. elegante, fue desastroso todo eso, no fue tenso. Todo salió muy mal. Particularmente la exclusión del PPD, porque al principio no era del PS, fue del PPD por parte de la coalición de izquierda del Partido Comunista con el Frente Amplio. Entonces, después entrar a ese gobierno con ese presidente, no sabemos si él fue el que lo excluyó, pero da lo mismo, es su sector político. Decía Tironi que eras como un puente que reconcilia estos dos mundos. ¿Tú te consideras así? ¿Te sentiste así cuando llegaste a La Moneda? O sea, yo sentí todo este tiempo, este tiempo previo, digamos, al gobierno actual, que la forma de resolver esta tensión que había dentro del mundo de lo que era el Frente Amplio y el mundo de lo que es como el socialismo democrático, estaba dando cuenta de un cambio generacional, de un cambio de época que se había procesado de una manera muy, digamos, inmadura políticamente, con una serie como de exasperación de las tensiones, como llevar a un extremo casi ridículo las diferencias. ¿Infantil también? Infantil, también como victimizado. O sea, yo creo que también el socialismo democrático actúa un poco victimizado. Por el lado del Frente Amplio hubo acusaciones destempladas, poco reflexivas. Por el lado del socialismo democrático hubo poca defensa y victimización. O sea, creo que la dialéctica de la política es que hay debate, hay diferencia, hay contrastes generacionales y hay que enfrentarlos, y hay que discutir, y hay que intercambiar y no amurrarse, ¿me entiendes? Yo siento que me predominó una especie de actitud amurrada y eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando un poco por necesidad en un primer momento, la verdad, pero en esa necesidad han pasado cosas virtuosas, ¿no? Han pasado cosas virtuosas. O sea, yo creo que se ha aprendido a tener un balance mucho más ecuánime de valorización de la historia para atrás, no de la idolatría, porque yo tampoco creo en eso, y también se ha aprendido a mirar de una forma menos infantilizada la nueva generación política que ha representado el Frente Amplio, con sus valores, con los aportes que trae, y bueno, también sus defectos, como todo el mundo los tiene. Entonces, creo que de la necesidad, ¿cómo se ha dicho? Que de la necesidad se hace virtud, o no sé cómo. Claro. Bueno, yo creo que hay algo de eso. Ahora ese proceso igual tiene mucho camino que recorrer, pero ha sido, digamos, virtuoso salir de esa actitud y pasar una política más así del debate que construye camino y no del debate para quedarse enojado en un rincón así mirando para el lado. Bueno, el argumento que dio en ese momento el candidato ahora presidente es que el veto al PPD era por la vinculación del PPD con SQM
Y ahora como presidente ha firmado un contrato con SQM para que continúe la explotación del litio. ¿Eso es una representación de madurez política? ¿Es una representación de que ya a nadie le importa que Ponce Lerú sea el nieto de Pinochet? ¿Cuál es el lugar de esa discusión hoy día en la política? Bueno, lo primero que diría, Alejandra, es que hasta donde yo sé, el presidente Boric no estuvo de acuerdo con ese veto. O sea, no era su idea, él creía que era bueno que hubiera una primaria, aunque la verdad es que a él no lo hubiera favorecido. Claro, pero él lo dice, releí la entrevista, dice, no estoy de acuerdo con que, o sea, que le hubiera gustado que estuviera Narváez en la primaria, pero que no podía aceptar al PPD por la vinculación con SQM, así que hubiera sido malo para los independientes. Sí. Bueno, mira, no conozco la reflexión que hizo el presidente, pero yo creo que es de esas típicas cosas en que tú estás suponiendo que hay colectividades que son impolutas y hay otras que en cambio están exentas de que haya en sus filas situaciones irregulares. Y yo creo que eso ha quedado demostrado que no es así. El tema es que cuando hay situaciones irregulares, ¿cómo se actúa? ¿Cómo se responde? Uno no puede decir, en mi sector nunca habrá algo irregular. Uno lo que tiene que decir es que si lo hay, voy a actuar de tal manera. Y yo creo que si alguien alguna vez intentó poner esa frontera en esos términos, yo creo que la historia se ha encargado de demostrar que no es la forma de enfrentar esos temas. Para ti, Carolina, el problema es efectivamente Jadwe y sus declaraciones y su apoyo a Maduro, entre otras cosas, ¿o es una parte del PC? No, mi problema en la discusión que hubo el otro día... Claro, respecto a una primaria con Jadwe, que podría ser una yo creo que yo creo que cuando uno hace una primaria, hace un compromiso así de fuego, en el sentido de decir, aquí vamos a competir y el que gane nos va a representar a todos. Entonces uno tiene que estar dispuesto a ponerse detrás del que gane. Y eso quiere decir que no puede haber cosas que uno considera límites esenciales del colectivo, digamos que es el que está convocando, que se pongan en discusión si gana una de las partes. Obviamente que hay diferencias al interior de un colectivo como la centroizquierda, hay diferencias, pero también hay límites. Hay un rayado de la cancha en el cual uno se mueve. Entonces, ese es el problema. Ya, ¿te costaría apoyar a Jadwe? O sea, no es que a mí me costaría. Este no es un problema mío. A ver, ¿de qué? Yo creo que es un problema político del sector. O sea, el sector ha definido y bajo este gobierno ha reafirmado que en esto hay una frontera de principios. Y uno no puede ir a una primaria como haciéndose el leso, diciendo, mire, si igual no creo que gane. Porque uno está diciendo, estoy dispuesto, si gana, a apoyar y a decir, es mi candidato presidencial y va a ser mi gobierno. Entonces, esos límites tienen que ser claros, porque la diversidad en política es un valor, pero también es un valor que uno tenga ciertos principios y tenga ciertos bordes. Y esas dos cosas hay que compatibilizarlas. Entonces, en el fondo, el no todo vale. Querría, o sea, tendría que, porque te lo digo esto porque hablé con Lautaro Carmona y él decía, tanto Jadwe puede ser como puede ser Jara. ¿Sería quizás conveniente que el Partido Comunista, en aras de esta unidad, de la amplia unidad de la centroizquierda, fuera más cuidadoso quizás ahí, entendiendo ese conflicto que hay con una parte? Mira, no quiero mucho profundizar en esto porque realmente no es mi rol. Creo que yo he planteado un criterio respecto de esto en el que creo muy profundamente, por más que traiga complejidades, pero sin duda, si se fuera el camino por ahí, los partidos tendrían que juntarse a ver cómo se resuelve esto y cómo se establece, sean quienes sean los candidatos, los bordes del pacto político que está convocando una primaria. ¿No? Y los principios que sustentan esa unidad y que hacen que uno esté dispuesto a hacer un proyecto político en común. Y yo creo que en esos bordes estos principios de democracia y derechos humanos son cosas muy, muy esenciales, no son temas menores, son básicas. Seguridad. ¡Qué lata! Seguridad. Sigue cargando con eso. No, el problema que hay con una buena oferta de seguridad en una candidatura como la tuya, que viene de ser el rostro de la seguridad del gobierno, es que sabemos lo que sí vas a hacer, que es más o menos lo que se ha hecho, pero ¿podemos saber lo distinto? O sea, porque por una parte es, ¿cuál es el sello progresista de una agenda de seguridad? ¿Existe eso? Primero, lo que sí sabemos es lo que se hizo en esta etapa. Una siguiente etapa nunca es un copy-paste. Cada etapa tiene sus desafíos y tiene también sus posibilidades, que son distintas. Y yo creo que desde el punto de vista del progresismo sí hay cosas importantes que distinguir. Yo diría dos.
Una, que si alguien lo pensó de otra manera, claramente eso ha cambiado en este tiempo. Hemos impulsado una mirada del progresismo en que el tema de la seguridad no es un tema menor que se toma por razones electorales. Es una prioridad y es una condición para cualquier agenda de cambio social. O sea, cuando una sociedad está dominada con la sensación de inseguridad, es prácticamente infértil cualquier proyecto progresista. Porque primero cuesta mucho cultivar como los vínculos de solidaridad, de cohesión en una sociedad donde el miedo es lo que domina. Y segundo, porque los derechos, las cosas básicas por las que uno pelea en un proyecto progresista, por más que uno pelee por ellos y logre avanzar, prácticamente son siempre frágiles y no se pueden ejercer si la cotidianidad está plagada de inseguridad. O sea, ¿de qué te sirve ganar derechos en el ámbito laboral si camino al trabajo expones la vida todos los días? O descartas trabajo porque el horario de salida es muy peligroso para volver a tu casa. Por mencionar algunos ejemplos, podría nombrar muchos más. Entonces, yo creo que una primera cosa desde el punto de vista progresista es que la seguridad, en el sentido así estricto tradicional de combatir el delito, de no dejar en la impunidad cuando se pasan a llevar las leyes, es algo fundamental. Pero lo segundo es que el gobierno del presidente Boric tomó este tema cuando estaba en su momento más candente, porque en el fondo es cuando Chile se dio cuenta que teníamos instalada aquí una dinámica de crimen organizado, de presencia de armas. Nos dimos cuenta después de 7 años que llevamos los homicidios subiendo y subiendo sin que se hubiera transformado en tema, y fue necesario hacer una respuesta de capacidad del Estado para resistir a los delitos muy grande, y ahí estuvo el énfasis: fortalecer las policías, sacar una serie de leyes, crear institucionalidad. Pero hay una parte que va al lado de esto, que en una nueva etapa tiene que ser desarrollado con máxima prioridad, que es todo el trabajo en serio de prevención, de darle otra dimensión, de darle otro estatus que el que tiene, porque tú puedes ser muy efectivo en combatir el delito, en meter presos a quienes cometen los delitos, siempre va a haber alguien que los reemplace si tú no cierras la llave en el lado de la prevención y fundamentalmente de los jóvenes, de los niños y de las niñas. Entonces ahí es necesario que Chile no es que tenga programas o unas leyes, sino que se proponga tener una capacidad social de hacer de la prevención un eje de desarrollo, como en algún minuto lo hicimos con la salud. Yo he dado ese ejemplo varias veces. Chile en el siglo pasado hizo una apuesta en el tema de salud pública que nos sacó de la trayectoria de la región latinoamericana. Nos sacó, y lo hicimos con tal profundidad que pasaron gobiernos de distintos signos, incluso la dictadura. Y algunos de los ejes de esa apuesta por la salud pública se mantuvieron. Bueno, en la prevención hay que hacer lo mismo. En la prevención, especialmente con niños y jóvenes, pero también con los barrios más complicados. Y hacer algo mucho más robusto de lo que tenemos hasta hoy. Y yo creo que en esta próxima etapa, ahí hay que hacer una apuesta, digamos, que hoy día está el espacio, que hace 2 años y medio, con el tren de Aragua aquí, no era posible. Ahora, el crimen organizado es un negocio, transnacional, multinacionalidades y por supuesto un negocio que existe porque es muy lucrativo. Y no solamente incluye drogas, sino que trata de personas, chantaje, todo lo que se pueda hacer de manera ilegal. Y lo vemos, no es solamente un problema chileno, por supuesto, un problema de la región, pero tiene esta contracara de que puede generar bienestar en sectores aislados donde el Estado no llega, mejoras en los colegios, una persona está enferma, como la mafia, como hemos visto en las películas, una persona está enferma, ahí está la plata para que... Entonces, no es tan fácil desactivar, sacar eso y dejar a la población sin nada. Entonces, más allá de la prevención, ¿cómo se compite políticamente contra estas, digamos, instituciones ilegales que sí tienen esta contracara de que sí generan cierto bienestar para poblaciones marginadas? Sí, bueno, lo que tú dices, o sea, tienes toda la razón en el sentido de que el crimen organizado tiene la potencia que tiene porque maneja mucha plata y se mueve como se mueve y resiste como resiste porque es un negocio demasiado lucrativo. Ahora, efectivamente, cuando uno dice hay control territorial en un lugar, siempre se tiene a la mente la idea de que hay intimidación, pero también hay esto otro, adhesión. Hay
para muchos chicos las oportunidades de ascenso social están a través del crimen. Claro, va a durarle 5 años y después probablemente van a morir. Pero mientras tanto es una ilusión de que tú vas a poder tener un bienestar, de que vas a poder tener un poder adquisitivo, o las emergencias sociales también. Entonces, eso también es parte de este concepto de la prevención, como en esas comunidades donde hay fragilidad social, donde no hay oportunidades, donde hay tejido social destruido, que es reemplazado por la criminalidad. O sea, la criminalidad pasa a tener un liderazgo estético, económico, hasta afectivo. Por supuesto. Hasta afectivo. Entonces, en esos lugares la presencia del Estado es importante, pero ¿qué presencia? Porque nosotros, voy a dar un ejemplo, nosotros en Chile tenemos una serie de programas que tienen, algunos de ellos muy buenos resultados, algunos de ellos están muy bien pensados, pero funcionan todavía en una precariedad. Por ejemplo, son funcionarios que todos los años se les contrata a honorarios. Están gran parte del año negociando o tramitando sus contratos, con una enorme rotación. Entonces ese chico que tiene como quizá el único adulto posible que le puede abrir otro camino a ese monitor, a ese profesional que le hace la terapia psicosocial, bueno, ese cabro va cambiando cada varios meses, claro, porque no tiene... Entonces, si uno dice, hagamos algo robusto en prevención, eso no puede pasar. O sea, ese profesional tiene que tener una pega muy socialmente valorada, con estabilidad, que pueda estar ahí todo el tiempo, que no esté la mitad del año viendo me van a pagar o no me van a pagar, porque pasan 3, 4 meses que no se le paga a esos funcionarios. Después se les paga todo lo adeudado, pero ¿qué hacen entre medio? ¿Cómo se las arreglan? Entonces, tomar en serio estos temas de la prevención, y a la vez está el tema de la plata. Y yo quiero aquí citar algo, porque mientras estamos aquí nosotros en el estudio, se va a intentar por 5ª vez votar el proyecto de inteligencia económica. 5 veces se ha devuelto a la comisión, se ha postergado, un tema que es tan importante, porque estamos, se supone, priorizando el crimen organizado y su combate, pero esta ley, que es clave, ha habido miles de excusas para postergarla, para ponerle palito, que no vaya a hacer cosa, que se ocupe mal, el levantamiento del secreto bancario, y mientras tanto no tenemos una herramienta fuerte para seguir la plata, porque seguir la plata... O sea, todas estas cosas se hacen con plata. Sí, con plata. Hay que cortar el circuito de la plata, hay que cortar el circuito de las armas y hay que cortar el circuito de los jóvenes. Sí. De esas 3 cosas se alimenta este negocio. ¿Por qué la derecha se opone tanto a uno supondría, dada la dinámica chilena, que no está tan permeada por el narcotráfico? Es que no es por eso. Entonces, ¿por qué se opone tanto al levantamiento? Porque tienen temor de que termine el levantamiento del secreto bancario siendo la oportunidad para que se conozcan otros manejos de plata que puedan perjudicar a personas. Ese es el temor, que se mal use el levantamiento del secreto bancario. Y tenemos que ocuparnos que se ocupe bien, pero que se ocupe. Porque es lo mismo que pasa con el sistema de inteligencia del Estado, que ahora está pronto también a aprobarse, pero cada vez que se ha tratado de tener un sistema robusto de inteligencia, hay muchos temores de que se ocupe mal. Y también son válidos, y la inteligencia mal ocupada es peligrosa, pero no tener inteligencia es más peligroso todavía. Carolina, siguiendo con el tema, la gente tiene miedo y algunos analistas dicen que este 30% que tiene el gobierno, particularmente el presidente, responde más bien a un sector más clase media, más acomodado, pero que los sectores populares no apoyan al gobierno. ¿Por qué? Fundamentalmente por el tema de seguridad. Todos los días estamos viendo crímenes, independientes si son ajuste de cuentas o no. El caso Granero es un caso que conmueve a la población de este matrimonio. Evelyn Matei llama a discutir la pena de muerte. Kaiser y Kast aparecen disparando. Y en una entrevista de este fin de semana, Kaiser dice: un ciudadano honesto tiene derecho a un arma, tiene derecho a poder defenderse. ¿Cómo vas a competir tú en este escenario? Bueno, voy a competir en la competencia, pero... ¿Va a llegar armada a los foros? ¿Pero con qué armas? Oye, ¿con qué armas? Claro. O sea, quiero partir diciendo responsablemente que quienes proponen que la población se arme y quienes proponen que volvamos a la pena de muerte saben que eso no va a servir un ápice para mejorar la seguridad. O bien no lo saben, entonces no saben nada de seguridad. O sea, esas herramientas en ninguna parte del mundo han hecho la diferencia. En ninguna parte del mundo. Entonces, yo creo que va a ser dura la discusión de seguridad, sin duda. Las personas tienen temor,
las personas tienen una sensación de fragilidad y creo que eso es algo que hay que acoger plenamente, no hay que darle ninguna, digamos, excusa o pero o explicación, eso es una realidad. Pero si queremos en serio dar una respuesta a ese temor, no podemos actuar simplemente agitando el temor y dándole aspirina o tendiendo cortinas de humo para que la gente crea que tiene una respuesta que no va a servir. O sea, todos los atajos que se suelen decir, incluso cuando se habla de la experiencia de Salvador, que es tan polémica, Salvador no ha mejorado la seguridad porque tenga unas cárceles donde llega gente sin juicio justo. Es porque ha hecho un despliegue de muchas medidas, dentro de las cuales una es esa, que es la más polémica, la que más se habla, pero ellos han fortalecido las policías, ellos han bloqueado las señales en las cárceles, ellos han comprado tecnología, todas cosas que se están haciendo en Chile y que hay pero que hacer. También el presidente hizo acuerdo con las bandas. También. Y aparte, bueno, pero por ejemplo, en México y se intentó en algún momento esa estrategia y no funcionó. Claro. O sea, aquí la diferencia, ahora que también lo quiero decirlo Sí, responsablemente, porque filo, estoy claro. postulando a la presidencia de la República, no es algo que yo pueda afirmar, pero es algo que se sostiene en el debate, ¿no? Y quiero decir, si vamos a hablar de la experiencia de Salvador seriamente, miremos todas esas herramientas, porque sin policías fuertes, sin tecnología, sin control de las cárceles desde el punto de vista de que no sean lugares donde se cometen delitos, donde los criminales peligrosos están aislados, donde no hay señal de celular, no sirve de nada meter presa gente sin un juicio. No, eso no te va a gatillar la diferencia. Entonces, ¿cómo se va a combatir todo esto? Primero, con la experiencia que hemos acumulado. Porque este trabajo que hemos hecho se ha hecho seriamente y ha ido moviendo esta aguja. Lo que pasa es que la aguja no se mueve mágicamente. Pero y de ahí ¿estás a de que lo acuerdo? sintamos en nuestra experiencia Sí. diaria, va a tener que ser en Pero- varios años y de manera persistente. ¿Estás de acuerdo que los sectores populares le quitan apoyo al gobierno por ese tema? A ver, primero, creo que esto que está pasando con los sectores populares lleva harto tiempo pasando. No empezó ahora. No empezó ahora. Yo me acuerdo muy bien cuando fue la elección de Ricardo Lagos. Y Ricardo Lagos compitió con Joaquín Lavín, ¿se acuerdan de esa competencia que casi sí. empatamos? Y la gran diferencia que se dio fue porque Joaquín Lavín logró permear el voto popular de una manera que quitó votos en esa época en que la derecha todavía llevaba como encima el mote de Pinochet, pero en la mitad. Y lograron meterse los sectores populares con mucha fuerza, porque ha ido pasando algo que, no quiero decir que la seguridad no importe, pero ha ido pasando algo que lleva un buen rato sucediendo, y es que la política de izquierda ha ido volviéndose cada vez más sofisticada, cada vez más sentenciera, poco empática con realidades cotidianas que las personas viven. Las personas viven cotidianamente, por ejemplo, en el tema de la migración. Mira esto, las patas de los caballos en que voluntariamente me voy a meter. Yo te voy a hacer Ahí la vamos. pregunta más tarde, así que no te sientas mal. Ya, ok. A ver, la migración es un problema global, es un tema mayor y hay personas que migran detrás de una necesidad de rehacer sus vidas en su país, no tienen posibilidad de vivir o vivir ahí significa vivir en una pobreza o en niveles de inseguridad que humanamente uno no puede decirle tiene que seguir ahí. Sin embargo, cuando hay migración acelerada y masiva, hay problemas en las sociedades. ¿Y para quiénes son esos problemas? Para las personas más pobres, que se quedan sin jardín infantil, que está saturado el consultorio, que hay hacinamiento y hay conflictos en el espacio público. Entonces, la izquierda no puede ir a decirle, señora, la migración es un fenómeno global, tiene que aguantarse. Hay que resolver esos problemas y no sentenciar a la gente porque tiene problemas. Entonces, ha habido hace muchos años una izquierda que no ha logrado ser realmente empática y cercana a muchas experiencias que tiene el mundo popular. ¿Culpa de los jesuitas? No es culpa de los jesuitas. Los jesuitas No, han pero es hecho que- su trabajo sí. de promover una visión humana sobre los migrantes. El problema no es que nos deshumanicemos. No nos debemos deshumanizar, pero tampoco nos debemos deshumanizar con esa persona chilena que se quedó sin jardín infantil. Pero es así, está pasando. O sea, a ver, uno va al norte de Chile. Y Chile es un país donde hay más matrícula que niños. Sí. Sobra matrícula. Pero en el norte de Chile no alcanza la matrícula. Y para arreglarlo se demora un mundo porque hay una serie de obstáculos. El Estado lleno de obstáculos es otra cosa que no resiste más. La No burocracia. resiste más. Se ha transformado
en un factor de, digamos, de boicot a la democracia, lo entrampado que es nuestro Estado para dar respuestas rápidas a los temas urgentes. Y ahí hay que tomar medidas. Yo quiero proponer algunas medidas. ¿Cómo proponer cuál? Mira, primero retomaría una... ¿Traerías a Elon Musk para que No, retomaría la tradición que había en la Constitución del 25, que es pedir al inicio de los gobiernos atribuciones especiales al Parlamento para reorganizar la administración, simplificar procesos, reorganizar muchas instancias que hoy día están sobrepuestas unas de otras y generan trámites innecesarios que hacen perder mucho tiempo. Segundo, creo que tenemos que discutir en serio en Chile, pasar del sistema de toma de razón ex ante en los procesos administrativos a sistemas de control ex post. O sea, para decirlo en simple, en lugar de que se controle la legalidad antes de hacer las cosas, se controla después de hacer las cosas. Y quien las hizo mal tendrá las penas del infierno, pero mientras tanto las cosas se hacen. Por ejemplo, los contratos. Por ejemplo, los contratos. Claro. Por ejemplo, los contratos no solo los contratos, muchos pasos administrativos antes del contrato. Por ejemplo, las bases de una licitación también van a toma de razón. Y después, una vez que se adjudica la obra, también a toma de razón. Entonces, esto no resiste más. Tercero, tenemos que reorganizar algunas áreas de la administración del Estado, ministerios que yo sí creo que debemos fusionar algunos ministerios. No los políticos, pero ministerios sectoriales, que no tiene sentido que haya tantos ministerios. Por ejemplo, pero el Lago lo hizo y no resultó. Lo que pasa es que eso fue nombrar triministros, no fusionar los ministerios. Entonces se dio la misma... Claro, eran varios ministerios con un solo ministro. Cabeza, claro. Pero reorganizar la administración nos permitiría, por ejemplo, que todo el sector económico estuviera en un ministerio. Economía, minería, energía, podría ser un solo ministerio, más potente además. Pero ahí sería, ¿quién? Bajo el ministro de Hacienda, que ya tiene mucho No, bajo un ministro de Economía. Ah, ya. No, con el ministro de Hacienda lo que vamos a hacer es que vamos a tener la primera ministra de Hacienda. Que el único cargo yo creo que nos falta... No, presidenta de Corte Suprema. No, en el de los gabinete, ministerios, gabinete. yo creo que ha habido ministras de todo menos de Hacienda. Por algo será, ¿no? Claro. Por algo será. Claro. Ahí está un poder que todavía no conquistamos las mujeres. Venga, la última pregunta, porque se nos fue. No, pues tú, No, se nos fue el te tiempo. toca a ti. No. Sí, te toca a ti, pues. Me toca a mí. Claro. Pero si yo conduzco, pues yo Ya. decía que le toca. Pero como no está... No, es No hay que- respeto en este programa. Entonces, como no. No, una última pregunta, sí, porque todos estos temas son los que recoge la ultraderecha y ya sabemos que los vende bien. En Europa han subido como espuma y en Estados Unidos ya estamos viendo seguridad, migración y Estado burocrático. Entonces, claro, nos has dicho algunas maneras para hacer una oferta alternativa, pero cuando yo escucho prevención, es lo mismo que decíamos, es lo mismo que escuchábamos cuando se competía en el espacio de, no, pues que la sensación, porque el discurso de delincuencia como preocupación número uno viene de mucho antes de que se instalara el crimen organizado, ¿verdad? Ya se hablaba de esto, entonces ahora ya como que no sabemos de qué hablar. Desde los 90 la seguridad es la primera prioridad o la segunda. Y no era un problema de la envergadura. Pero puedo decirte una cosa así bien con humildad, pero de verdad, seriamente. ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando de tener un royalty y ahora hay un royalty? ¿Cuánto tiempo hablamos de tener un Ministerio de Seguridad y ahora hay un Ministerio de Seguridad? ¿Cuánto tiempo estuvimos hablando de tener una ley antiterrorista y dábamos vuelta en círculo y no había y una reforma previsional? Entonces es verdad que hay cosas que se han hablado muchas veces y nunca pasa nada, pero hemos mostrado que tenemos capacidad de hacer que las cosas pasen. Porque no basta con que tú tengas una idea, tengas ganas y digas tengo la razón, y si no se plegan a mi razón es culpa de ustedes. Esa manera de discutir, que yo creo que nos caracterizó mucho tiempo, yo aquí me quedo con mi razón y no dejo que nada se mueva hasta que todos se suben a mi razón, esa forma de discutir a Chile no le sirvió. Uno tiene que defender su razón, pero para construir soluciones. Y yo creo que hemos mostrado que eso lo sabemos hacer. Hay otra gente que está aferrada a su bandera, siempre la misma, no evoluciona en nada, vuelve a proponer las mismas recetas otra vez, recetas probadas que no funcionan. Yo creo que los chilenos también eso lo van a ponderar. ¿Saben cuándo les están pidiendo comulgar con ruedas de carreta para volver a los dichos antiguos? Carolina. Ya, la hora sí que última. La última pregunta, pero no te la podemos dejar de hacer.
ya hemos hablado bastante del caso Monsalve, pero te quería preguntar, cuando tú subiste a la oficina del presidente y conociste estos antecedentes, ¿cuál era tu expectativa? ¿Cuál era la expectativa de la respuesta que debía dar el presidente? O sea, primero no subí, lo llamé. Lo llamé. Bueno, lo llamaste. O sea, primero lo llamé con el, ¿cómo te puedo decir? Como con el corazón en las manos, porque la sensación de catástrofe era gigantesca. Uno en estos cargos pasa por muchas cosas difíciles o dolorosas, pero esta no, o sea, yo no me imaginé nunca pasar por una cosa así. La mezcla de sensaciones, la rabia, las preguntas que uno tiene, la sensación de que esto es una crisis mayor, por lo grave que es la acusación, por lo grave que es en esa posición una acusación así, y también por lo grave que hay alrededor de la acusación. Porque en estricto rigor hay un delito que la justicia tendrá que establecer si se cometió. Pero toda la manera en que eso se manejó da cuenta de una forma de actuar que no es aceptable. Entonces, ¿cómo la llamé? Con la sensación de estarle dando una información que era una tragedia y que íbamos a tener que trabajar muy seriamente para enfrentar esto. ¿Te decepcionó que pasara tanto tiempo antes de que se tomara? No, o sea, yo es lo más mínimo. Yo creo que cuando esto se supo y con la gravedad que implicaba, el ver bien de qué se trataba, el tratar de entender la problemática, el ver si era una acusación que iba a ser tratada, digamos, por la Fiscalía como atendible o no, era algo de toda lógica. Nunca pasa que te llegue una acusación e inmediatamente es automática la respuesta. Entonces yo en lo más mínimo diría eso, pero con el tiempo, en la reflexión que hicimos, claramente había espacio para adelantar eso varias horas de lo que fue. No para hacerlo la misma noche, como algunos han pretendido, pero sí el día siguiente. Entonces uno aprende de estas cosas. Yo creo que cuando uno la primera vez hace algo, no sé, la primera vez que te toca subirte una tabla de surf, uno se cae 20 veces, pero cuando ya te caíste 20 veces, aprendes algo, ¿no? Y si nos tocara nuevamente enfrentar algo así, creo que hemos sacado hartos aprendizajes de esta cosa. ¿Y por qué Ojalá que nunca vuelva a pasar algo. ¿Y por qué pasó lo que pasó? No, eso no te lo puedo responder. O sea, a mí escapa de mi comprensión. O sea, todos sabemos, cuando estamos en un cargo de este tipo, que tenemos un rol de autoridad que implica un trato muy cuidadoso con las personas que están bajo nuestra dependencia, de no abrir ciertos espacios que pueden dar lugar a relaciones que son torcidas, porque hay una jerarquía. No puedo entender cuál fue la evaluación que se hizo ahí, pero esta era una situación de mucho riesgo por donde se le mirara, y el manejo, una vez que se conoció que había una investigación o que había una posible acusación, también fue inaceptable. O sea, se pasaron a llevar todos los estándares que uno en una cosa de este tipo esperaría de alguien como es el ex subsecretario, ¿no? Que es una persona que todos le teníamos confianza, serio en su trabajo, ponderado. Entonces, escapa mi comprensión por qué se manejó de esa manera. Pero es sin duda de las crisis que me ha tocado ver, y a esta altura son muchas, más desgarradoras por las que he pasado. Carolina Toá, 1.000.000 de gracias por estar con nosotras en Gracias Descabellada. a ustedes. En mi segunda reunión de puras mujeres hoy día. Estupendo. Sí. ¿Cuál fue la? Pero este es Así el que único programa periodístico de este tipo. Hicimos una cosa El muy otro será de bonita otros. en San Joaquín con puras mujeres para hablar de este tema de qué está pasando con la fecundidad. Porque que es un tremendo O sea, tema. ninguna de nosotras va a ser abuela. ¿Cómo que no? Salvo Yo Mila, soy que ya parcial. Habla por ti nomás, Carolina. Así que sí, pero o sea, todos lo toman, es bien grave al final las consecuencias si esto se mantiene. Es un país no es sostenible con estos niveles de fecundidad. Entonces tenemos que ver para que no se transforme ahora en la excusa perfecta para obligar a las mujeres a tener hijos a pesar de que no es su decisión. Claro, a por pesar, supuesto. Tampoco somos puede ser- vacas reproductoras. Por eso, no puede ser ser esa la humano. respuesta. Entonces, un tema, fue muy bonita la conversación y escuchar sus experiencias, sus miradas.
Así que mi segunda conversación bonita con mujeres. La próxima vez nos cuenta. Como presidenta. Sí, como Sí, presidenta. ¿o no? Hacemos el pacto Invíteme entre entre si medio, ganan, invíteme De entre todas medio. maneras, No, pero el de pacto todas es que maneras. si sales presidenta tienes que venir. Eso. Sí, pues la primera entrevista acá. Eso. Encantada. Ah, mira, se imprime. Compromiso. Gracias, Carolina, que estés Gracias. muy bien. Gracias. Un millón de gracias. Y Gracias. a nuestros auditores, auditoras, telespectadores, telespectadoras, youtubers y YouTube. ¿Cómo será el femenino de YouTube? Es Déjalo- que déjalo- no tiene género, déjalo pues, así nomás. terminan E. Fue YouTuber. muy grato youtubera. compartir con ustedes también eso. Youtubera. Youtubera. Como Gatún. Síganos en YouTube, en todas las redes sociales. Usted ya sabe, si nos busca, nos encuentra. Así que hasta el próximo miércoles y no se pierda nuestra programación durante la semana. Que estén muy bien.